la fecha del origen de las mejoras que algunos sectores económicos pueden estar registrando. Bueno, dicen también, es verdad que las leyes no han cambiado, que se pueden, en algunos casos, los organismos de fiscalización hacerse la vista gorda, que han cesado esas fiscalizaciones, pero que el marco legal es el mismo. Por cierto, que nos llamaba la atención leer en el Mundo UR que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, desplegó funcionarios en todo el país para inspeccionar que más de 6,000 comercios cumplan con la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela para transacciones comerciales. En todo caso, buena parte de las fiscalizaciones ya no ocurren. Bueno, ese leve cambio en el timón económico que algunos reportan, ¿cómo puede formalizarse? ¿Cómo ponerlo en blanco y negro? ¿Cómo plasmarlo en ley y que sirva de base como para tener mejoras aún más sustanciales? Es el motivo por el que hemos invitado nosotros el día de hoy al programa a Carlos Fernández, es el presidente de Fede Cámaras. Cuidado que esta conversación va a estar siendo escuchada por los abogados Eloína Pérez, asesor jurídico de Fede Cámaras, y Daniel Betancourt, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo. Y luego de todo lo que plantee Carlos Fernández, desde Fede Cámaras, intentarán ellos encontrar la vía por la cual podría ponerse en tinta, en blanco y negro, convertirlo en ley o en decreto. Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Bueno, buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad, sobre todo para un tema tan complejo, tan Ujú. profundo y tan entrevesado, pues, Sí. entre tanta normativa. En términos de aspiraciones, Carlos, ¿qué esperan para que se propicie un mejor clima económico partiendo de lo que tenemos? Yo quisiera para hacer un poquito, un Sí, poquito de historia, por para, favor. para un poco definir lo que nosotros hemos llamado el cerco institucional. Ujú. Los últimos, vamos a decir, 25 años, un poquito menos, 22 años, hemos tenido 6 leyes habilitantes. Tuvimos 10 o no sé cuántas declaratorias de emergencia y sus prórrogas cuando vino el conflicto en la Asamblea Nacional en Ujú. el 2015. Y además tuvimos una constituyente que en general promulgaron más de 300 normativas, casi todas legales, algunas sublegales, que crearon, que tenían una visión, vamos a decir, controladora, regulatoria, Ujú. y a veces una visión hasta punitiva del hecho económico, que partió desde quizás lo más complicado, que fue la declaratoria de utilidad pública en la Ley Orgánica de Precios Justos y antes en unas leyes anteriores, de todos los activos relacionados con la producción de bienes y la prestación de servicios. Era todo lo que se utilizaba en nuestro devenir diario, estaba declarado de utilidad pública, y los procesos de, pues, digamos, de Sí, expropiación estaban casi que latentes. Eso sí. creó, por supuesto, una cultura un poco, digamos, a la defensiva. También tenemos que ver el creciente número de institutos con capacidad Ujú. regulatoria y sancionatoria, que no solamente está allí, sino que la complicación en muchos casos es que la aplicación de la medida sancionatoria es absolutamente discrecional de parte del funcionario público, sin tener, digamos, la ley bien clara, una proporcionalidad, vamos a decir, entre la falta que se haya cometido y la pena que se le vaya a imponer. Por la misma falta podías ir preso o podía decomisarte la mercancía. Ujú. Entonces, Ujú. Ujú. eso. Y en tercer lugar, no menos importante, pues el surgimiento de toda una informalidad o de una institucionalidad informal, producto también de la exacerbación del tema regulatorio y la búsqueda del mecanismo de, digamos, de alguna manera, estar fuera de regulaciones tan Sí. severas. Y al final también hay que sumar la dificultad que crea. En estos 22 años se pasaron de 90 empresas públicas a 990 empresas públicas. Entonces también es un entramado de competencia, vamos a decir, no del todo igualitaria, que se le ha generado a todos los sectores de la economía, como tener que competir con empresas que, por ser del Estado, de alguna manera gozan, pues, de algunos beneficios y privilegios. Ahora, eso es donde, digamos, estamos. Es verdad, yo particularmente creo que estamos más allá de un proceso de flexibilización. Es todo para mí un proceso de reforma Ujú. que un grupo, digamos, adelanta dentro del Ejecutivo. No se puede decir que sea un todo Ujú. monolítico, pero sí hay factores, pues, Ujú. que van más avanzados que otros, pero allí nos recuerda, pues, siempre, digamos, aquella frase que algunos le atribuyen al doctor Francia. Yo no sé exactamente a quién se le atribuye, que dice, bueno, pero a mis enemigos la ley. O sea, la Ujú. ley sigue estando vigente y no deja de ser Ujú. para nosotros una espada de Damocles, Claro. saber que el día de mañana. Tú lo has mencionado, tú ahorita mencionabas cómo el SUNDE está yendo a fiscalizar, en algunos casos han ido a fiscalizar
la aplicación del IGTF, ahorita están yendo a aplicar el tema del tema cambiario. Y cuando tú ves, es porque la aplicación inmediatamente tiene que ver con una cosa que ha sido fundamental, digamos, que se ha informalizado y se ha perdido muchísima formalidad y maneras transparentes de trabajar en Venezuela, que es la formación de precios. Y tiene que ver mucho con la existencia, pues, de varias monedas, la volatilidad de varias monedas, porque no es solamente el dólar, hay zonas del país donde también tiene mucho que ver, digamos, el peso. Y digamos, las monedas de per sí son volátiles, y eso inmediatamente trae efectos, y por supuesto los agentes económicos tratan de alguna manera de proteger su valor. Porque una de las cosas que pudimos observar, sobre todo a principios del año pasado, cuando comenzamos a recorrer el país, es que, bueno, el producto de la hiperinflación y los excesivos controles y no entender el valor de reposición, vimos como muchos, lo que llamamos retail, o sea, comercio, sobre todo comercio vecinal, cadenas de supermercados pequeñas en el interior del país, cómo se fueron descapitalizando porque no tenían capacidad de reponer, porque eran obligados a vender a precios por debajo de lo que le costaba el valor de reposición. Y yo creo que allí está el gran tema. Ahora, yo creo que si tú me preguntas a mí, tendríamos que empezar fundamentalmente por temas ya inclusive... Primero desmontar todo esto que has descrito, Sí, ¿no? sí, y desmontar, pero a veces no hace falta desmontar más de 300 leyes, sino quizás poner algunas nuevas de carácter legal más alto, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, y compromisos políticos. Y quizás también hasta revisión de temas constitucionales, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que entender la sociedad venezolana es que para recuperar mayor dinamismo tienen que abrirse todos los espacios de la actividad económica a la participación privada. No tiene sentido seguir teniendo una industria petrolera descapitalizada porque tienen que sacarse los recursos públicos para invertir en la industria petrolera. No tiene sentido tener toda una industria siderúrgica prácticamente cerrada y desmantelada, pues tenemos que tomar de los impuestos y los recursos públicos para recuperar la industria siderúrgica. No tiene sentido tener una industria petroquímica con 40 años de atraso porque el Estado se reserva la participación de más de la mitad. Y no tiene sentido no tener servicios públicos de primer mundo porque, bueno, son digamos, espacios también reservados a la actividad, digamos, estatal. Y no es cierto que eso sea, porque sea estratégico, tenga que ser, digamos, propiedad del Estado. Lo hemos dicho varias veces, quizás ustedes no han escuchado, y perdonen que lo repita. Nadie discute lo estratégico de la electricidad, pero lo estratégico es que haya electricidad, no quién es el dueño. Y en muchas partes del mundo la actividad privada ejerce, digamos, esos espacios de actividad, lo hace de buena manera y lo hace con las regulaciones que el Estado protege. Porque a veces se nos quiere poner al empresariado que nosotros no queremos atender regulación y queremos estar por la libre. Y no es cierto. Todas las empresas importantes del mundo tienen gerencias que se ocupan de sus organismos regulatorios. Lo que hay que diferenciar es regulación de intervención. Yo siempre pongo como ejemplo de espacio regulatorio el espacio radioeléctrico. Sigue siendo una concesión del Estado, pero bueno, está explotada por el sector privado. El tema de telecomunicaciones en Venezuela mismo, en los años, hasta hace pocos años, de un crecimiento importantísimo y era súper regulada por un organismo llamado CONATEL, etcétera, pero una cosa es la regulación y otra cosa es la intervención, que es lo que ese cuerpo de más de 300 normativas que mencioné ha cercenado, y al final ha sido una que nos llamamos de cerco institucional, que no es otra cosa que una camisa de fuerza para el libre desenvolvimiento de la actividad y de la creatividad del venezolano. Claro. Estamos conversando con Carlos Fernández, presidente de Fede Cámara. Carlos, está claro que habría que deslastrarse, que habría que dejar en el pasado una larga lista de cosas, las has mencionado, en el cómo llegamos hasta acá. Ahora, desde este punto, ¿cómo entonces aupar la inversión? ¿Cómo aumentar la confianza? ¿Cómo enviar señales que den en efecto certeza? Ejemplo, el decreto de zonas económicas especiales es un primer paso, es un buen punto o no. Bueno, yo creo que el decreto de zonas económicas especiales es una buena manifestación, digamos, de que hay apertura, de que se ha entendido la necesidad de la inversión y de la iniciativa privada para recuperar la economía. Como me parece también que fue fabuloso el mensaje que se dio cuando se abrió a la participación ciudadana. El presidente mencionó algunos casos, y específicamente CanTV y Banco de Venezuela, que ya estaban inscritas en la bolsa, pero no, se revitalizó y se habló de otros espacios, se habló de petroquímica, de las empresas mixtas, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son señales y son símbolos. Ahora, no se pueden tomar como panacea.
No se puede creer que porque se decretaron algunas zonas como zonas económicas especiales vayan a ser panaceas. Y también hay que ver que esas zonas no sean en detrimento de los ingresos públicos, Ujú. porque seguiríamos entonces con la mentalidad rentista. Me dan una zona con una serie de beneficios y al final los va a pagar las arcas públicas. Yo creo que no es el sentido. Yo lo que creo más bien es que hay que abrir los sectores que tienen mayor capacidad, digamos, de dimensionamiento y que tienen mayores encadenamientos productivos. Yo creo que tenemos que entrar a una discusión importante sobre la apertura del sector petrolero. O sea, nosotros no deberíamos conformarnos con 2 ni con 3 millones de barriles de petróleo teniendo las principales reservas. Nosotros no deberíamos conformarnos con solamente tener 2 complejos refinadores y unas 2 refinerías más pequeñas conteniendo tanta producción petrolera. Deberíamos estar explotando como Dios manda el gas y tener una industria petroquímica de avanzada, además con la ubicación que tenemos tan privilegiada para tantos mercados. Pero al final hemos priorizado el tema del control, y no de ahora, por cierto, el tema de la ley petroquímica viene de mediados de los años 90 o quizás a principios de los años 90. O sea, hemos nosotros cercenado por querer entender que el control es lo fundamental cuando lo fundamental es la generación de la riqueza, la generación de la producción. El control siempre lo va a tener el Estado. Y en cuanto al tema para mí fundamental y el tema de la confianza, Román, porque el tema de la confianza no es una ley, el tema de la Mm. confianza no es un decreto, el tema de la confianza no es un mensaje de buena voluntad, no es una campaña publicitaria, invierta en Venezuela, invierta el secreto mejor guardado del Caribe, las Mm. mejores playas. No, al final la confianza no es otra cosa que la institucionalidad. En la medida en que los agentes económicos vean que hay instituciones independientes, instituciones sólidas, dedicadas a hacer cumplir su rol y que al final garanticen el Estado de Derecho, eso es lo que te va a dar confianza para que vengan las inversiones. Al final no es un tema de voluntarismo, es un tema de realidad. Y por eso es que nosotros hemos insistido tanto en la necesidad de volver a espacios, llámese México, llámese como usted quiera, para volver progresivamente a reinstitucionalizar el país y los agentes económicos sientan que se puede confiar en la aplicación de la ley y que la normativa en la que se van a invertir tenga cierto periodo de estabilidad para de alguna manera poder ejecutar los planes de negocios que se conciban cuando se entre o se invierta en Venezuela. Claro. Es Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámaras, que nos acompaña en el estudio. Desde el inicio de esta conversación han estado en la línea telefónica, no uno, 2 abogados. Ha estado Eloína Pérez, quien es asesora jurídica de Fede Cámaras, y ha estado Daniel Betancourt, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Eloína, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Buenos días Eloína, para todos. gracias por atendernos. Esta visión que ha puesto sobre la mesa Carlos Fernández, presidente de Fede Cámara, si fuera abrazada por el Ejecutivo, si hubiera coincidencia, si lograran llegar a un acuerdo ejecutivo, empresarios, comerciantes, industriales de nuestro país, ¿cómo esta visión de Carlos Fernández se puede poner en papel, en blanco y negro? ¿Cómo se convierte en ley? ¿Qué instrumentos deberían ser modificados? ¿Qué decisiones derogadas? ¿Con el concurso de qué sectores? ¿Cómo se llega a este planteamiento país? Sí, bueno, en Fede Cámaras hemos promovido varios estudios, uno con la CAF, con el IESA, con distintas organizaciones, donde se analiza cada sector y su marco regulatorio y las propuestas concretas que se estarían sugiriendo para mejorar la situación. Pero sin duda parte de la concepción de que el sector privado es parte de la solución y no es el problema. El tema de la criminalización del sector privado ha sido un factor muy negativo y que bueno que se ha traducido pues en políticas que no estimulan para nada la producción. Y si queremos pasar de un modelo rentista Ujú. dependiente del petróleo a una actividad mayoritariamente productiva dentro de la economía, pues sin duda hay que revisar buena parte de esa concepción y de las políticas públicas que la sustentan, y eso abarca, bueno, gran cantidad de leyes. O sea, no se nos iría la mañana viendo todo este tema, ¿no? Lo que mencionábamos de la ley de costos y precios justos, bueno, sin duda el tema de discrecionalidad en la aplicación de las sanciones es sumamente grave, y sobre todo que no se toma en cuenta el derecho a la defensa, es Ujú. decir, y al debido proceso. Ujú. Se establece primero el cierre del establecimiento o la sanción con una multa enorme, antes de que el empresario pueda
demostrar y defenderse de cuál ha sido la mecánica para aplicar a tal o cual precio. Y el otro problema es hacerlo a todos los productos. Es decir, debería ser una lista limitada de productos la que está sometida a este régimen tan estricto. De resto debería haber absoluta competencia y que bueno, que cada distribuidor y cada productor pues haga sus productos con la mejor calidad para ganarse el lugar y el espacio en la voluntad del consumidor. Ujú. Y otro elemento Ujú. fundamental es el tema laboral. El tema laboral, está totalmente desdibujado. Hemos perdido ya casi que el valor del trabajo. La gente no quiere ir a trabajar porque le sale más caro pagar el transporte que otra cosa. O sea, no perdimos el sentido real. La remuneración no existe, las prestaciones no existen. Es decir, hay que hacer una revisión integral del tema laboral. Nosotros hemos estado planteando una especie de ley de emergencia laboral donde podamos establecer una fórmula mixta para generar el ingreso de los trabajadores durante un tiempo determinado mientras logramos restablecer unas políticas públicas coherentes que hagan sostenible la capacidad adquisitiva del salario, Ujú. donde se pueda combinar un salario mínimo con unas bonificaciones especiales, con beneficios especiales, y que todo esto pueda mejorar la situación actual que están viviendo los trabajadores a nivel de ingresos, sin impacto en las prestaciones sociales, que ha sido el freno para que se pueda reconocer un salario mínimo como debe ser, ¿no? Un salario digno que le permita a la gente vivir como debería. Claro. Y el tema de los jubilados, por supuesto, o sea, los jubilados están en una total desprotección, y sin duda tenemos que entrar a analizar también el tema de la seguridad social y ver cómo establecer un mecanismo. Hay varias experiencias en Latinoamérica y en el mundo de estos fondos de pensiones, ver cuáles son los aprendizajes, cuáles son los errores, cuáles son las virtudes de cada sistema y poder establecer un sistema viable que permita financiar realmente la seguridad social. Leían estos días en algún país establecieron un impuesto general que paga todo ciudadano para financiar la seguridad social. Entonces son soluciones un poco como que fuera de la caja, que tendríamos que entrar a analizar, ¿no? Claro. Las nuevas formas de trabajo, es decir, el mundo laboral cambió total y absolutamente. No solamente el teletrabajo, el delivery, el uso de tantas plataformas tecnológicas modernas que ni nos imaginábamos. Y que vimos en la pandemia cómo somos capaces de adecuarnos y de montarnos en una dinámica totalmente diferente cuando se requiere. Claro. Pero la legislación se tiene que parecer a eso. La Claro. legislación tiene que favorecer todos estos mecanismos para mejorar la situación tanto financiera, para hacer sostenible a las empresas, porque tampoco podemos exigirle a las empresas, sean públicas o privadas, que paguen algo que va contra su propia sostenibilidad. Claro. Que Vale. muchas veces ocurre, pues, que los Sí. trabajadores nos están pidiendo algo que no somos capaces como empresa de suministrar. Sin Bien. duda, todas estas fórmulas tienen que estar atadas a un tema de productividad. Claro. Eloína, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Eloína Pérez es abogado, asesor jurídico de Fede Cámaras. Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámaras, está con nosotros. Carlos, sobre esto último que mencionaba Eloína, unos $40 el salario mínimo del sector público. Algunos economistas ubican el salario en el sector privado entre $100 y $150, pero nos encontramos con una canasta alimentaria que, según el Sendas en junio, fue de $352. Hay un gap, hay una brecha tremenda entre 40 y 352, aún entre 150 y 352. ¿Cómo ir cerrando esa brecha? Bueno, una brecha enorme, además que no se justifica, y nosotros hemos insistido que el principal problema económico del país es precisamente la falta de ingresos de los trabajadores. Ahora, eso tiene que ver mucho con lo que tú has mencionado, porque todo este cerco que hemos llamado, digamos, institucional, informal y legal que se le ha hecho a la actividad, lo que ha traído como principal consecuencia es la pérdida de productividad de la economía venezolana. Y al final el tema del salario no es otra cosa, no es un tema de voluntarismo,
Es un tema también, un tema económico. Ujú. Y la productividad afectada muchas veces por valores externos a lo económico, como tiene que ver todo este tema institucional, la alcabala, la falta de servicios públicos, la dificultad de movilidad, la falta de combustible, la migración, etcétera, etcétera. Un ejemplo importantísimo. Hace 5 o 6 años probablemente, quizás un poquito más, solamente el 9% de los trabajadores venezolanos estaban digamos, en trabajos básicos o sin necesidad de capacitación. Ujú. Hoy en día ese 9 es casi más del 30%. Eso te significa la pérdida del valor agregado del trabajador en la generación de valor, producto, Claro. bueno, de la diáspora, todo lo Sí. que tú quieras. Eso ha hecho que la pérdida de productividad de la economía al final se vea en la falta de ingresos. Por eso es que nosotros decimos que hay que buscar la manera de desatar toda la fuerza de la producción y de la creatividad y abrir todos los espacios a la inversión para que con la llegada de inversión de alguna manera se vuelva a generar, digamos, mayor demanda sobre la labor, y de esa manera, de alguna manera, también mecanismos que eleven la productividad. Ese tema, mira, a pesar de que fue la partida que más creció Ujú. el año pasado, que creció casi en 100% el costo de la partida laboral, sigue siendo, por supuesto, absolutamente insuficiente. Y es la gran preocupación, y Eloína también lo planteaba, porque además del tema de la falta de productividad, bueno, hay toda una legislación draconiana en temas laborales, que sin duda, a lo mejor no, muchos querrán que se quede allí, y es un Ujú. tema difícil políticamente, pero bueno, se tendrán que ir creando leyes especiales para diferentes sectores, porque como está, inclusive hace inviable la existencia de algunos sectores que tienen, no necesariamente pueden, pues, desempeñarse bajo los estrictos lineamientos de esa norma. Yo creo que es un tema fundamental, por Ujú. cierto, se está avanzando algo con el foro de diálogo social que se instaló con la OIT Ujú. en abril, que se va a repetir ahora en septiembre, Sí. y con una serie de reuniones programadas que se han venido haciendo y que se van a hacer, tanto nosotros con el Ministerio del Trabajo, como los sindicatos con el Ministerio del Trabajo, como nosotros con las centrales sindicales, para ver cómo se le da, aunque sea una solución temporal que permita mucho mejor ingreso y que permita de alguna manera fórmulas formales Ujú. de que las empresas puedan, digamos, de alguna manera compartir con sus colaboradores la participación de ellos en la creación de valor. Claro. Carlos Fernández está con nosotros en el estudio, presidente de Fede Cámaras. En la línea, Daniel Betancourt, abogado especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Buen día, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, ¿cómo te va? Muy bien, encantado de tenerle. Insisto, Daniel, ¿cómo convertir toda esta lista de deseos y necesidad de aupar la inversión, de aumentar la confianza en ley? ¿A través de qué instrumentos? ¿Con el concurso de quiénes? Para que no sea un asunto de discrecionalidad de un funcionario o de que alguien se haga la vista gorda, que esté en ley y eso siente las bases de un verdadero viraje económico. ¿De qué depende? Fíjate, Román, yo creo que parte del fracaso económico que sufrió Venezuela desde el 2014 se debe a una visión errada que en ese momento tuvo el Estado venezolano de que la economía debía seguir las reglas de la planificación y la centralización. Y con fundamento a eso y con las dos leyes habilitantes que tuvimos en el año 2014 y 2015, se creó un panorama de intervención intensa del Estado, cuyo instrumento capital ya lo ha nombrado Carlos, lo nombró Loína, es la Ley Orgánica de Precios Justos. No solo es la Ley Orgánica de Precios Justos, sino todas aquellas que fueron por sector. Para la audiencia, para los que no lo saben, por ejemplo, para poder movilizar un producto en Venezuela, un producto alimentario, hay que pedir una guía de movilización, un sistema burocrático que lo lleva una superintendencia dedicada al tema, y así sucesivamente. Es decir, todos los sectores en Venezuela están, desde el punto de vista regulatorio, ampliamente intervenidos, y no con una sana regulación que es para proteger el interés público y el interés de los consumidores, sino es una regulación fundada en este esquema de una economía centralizada y planificada en que el Estado debía decir qué producir, cuánto producir y a quién producir. Evidentemente, los efectos de esto fue un achique, una reducción del sector privado, de las posibilidades de supervivencia del sector privado, y las consecuencias, Román y Carlos, las sabemos todos, unos amplios niveles de escasez que ocurrieron en ese momento, unos niveles de inflación superlativos y, bueno, una macro devaluación que ocurrió en Venezuela. Hubo dos ajustes en Venezuela importantes. Uno sí fue jurídico y afortunadamente fue así, que fue la derogatoria del régimen cambiario a través de, en ese momento, un acto de la Asamblea Nacional Constituyente y también el convenio cambiario número 1 del BCB,
que son ejemplos de dos actos concretos que demuestran que sí es posible desmontar de manera fácil un control que tenía subyugado todo el sector privado. ¿Qué queda pendiente? Bueno, queda revisar uno por uno cada uno de estas leyes. La capital, en efecto, desde el punto de vista regulatorio, es la Ley Orgánica de Precios Justos, que Carlos usa una expresión muy adecuada, es la espada de Damocles de todo el sector comercial, por cuanto, es verdad, si bien está reducida la actividad de la SUNDE, bueno, en cualquier momento reaparece. Otro tema importante es el tema tributario. En Venezuela, con este afán y con la caída de los ingresos petroleros, se trasladó la carga al contribuyente de mantener las finanzas públicas, y no de una forma sana, sino que la consecuencia fue, a través de los impuestos que ya existían, impuestos sobre la renta, IVA, principalmente, bueno, se aumentó la carga tributaria y no de manera sana, es decir, la alícuota, sino a través de mecanismos, por ejemplo, en el cual no se reconoce la inflación en el patrimonio de las empresas, por dar un ejemplo, o que se ampliaba la base de los contribuyentes por vía artificiosa a la unidad tributaria, lo cual se sumó a una serie de impuestos que todos conocemos, impuestos a grandes patrimonios, IGTF, y que a su vez también hay una serie de contribuciones parafiscales en todo el país que hacen una tributación muy difícil de cumplir, muy costosa y muy riesgosa. Y respecto a esto último, en Venezuela lamentablemente, la configuración del Código Orgánico Tributario más el desfase que ha tenido la unidad tributaria crea unas sanciones de tipo punitivo a los ilícitos tributarios. Y son sanciones que, por ejemplo, usted tuvo un retraso, vamos a decir un ejemplo de $1,000, $2,000 en el año 2018, 2019, y se convierte en sanciones de $1 o $2 millones en el 2022. ¿Qué significa eso? Que es una tributación punitiva con sanciones muy elevadas, muy riesgosa, muy difícil de cumplir y que siempre va a ser un plomo en el ala para cualquier actividad económica en Venezuela. Daniel, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias, Román. El abogado Daniel Betancourt, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo. Para finalizar y luego escuchar el planteamiento, Carlos, la posición de estos dos abogados, cabe la pregunta, ¿cómo sienten que son hoy vistos los empresarios, los privados en Venezuela? ¿Como aliados? ¿Son vistos como necesarios? No me gusta, pero te necesito. ¿O como adversarios? Bueno, yo creo que hay dos visiones. Uno, la visión de la sociedad en general, que cada día le da más confianza al sector privado porque ha visto pues cómo ha sido su trayectoria y sobre todo creo yo cómo ha sido su resistencia tanto a todos esos ataques legislativos y esa visión punitiva del hecho económico que se ha reducido, pero que unos años fue muy fuerte, como también sobrevivir pues a todo lo que fue el tema hiperinflacionario, falta de crédito, desconocimiento de la deuda externa, bueno, todas las cosas por las que tuvo que pasar el sector privado que lo mantiene en pie. Ahora, creo que desde el punto de vista, y también creo que en la sociedad venezolana, yo creo que ella está más consciente de la importancia de la empresa privada y de la economía privada. Ya la gente se ha dado cuenta que no todo se resuelve con que suba unos dólares el barril, que no todo se resuelva con que haya más unos barrilitos más, unos barrilitos menos, sino la importancia que fábricas, centrales, clínicas, predios agrícolas, ganadería, etcétera, sigan funcionando, sigan abiertas y sigan produciendo, porque de empleo en empleo y de trabajito en trabajito pues se va moviendo la economía. Ahora, yo creo que a nivel del gobierno, yo creo que ha entendido que el sector privado es necesario, que es un agente fundamental en el bienestar económico y que el bienestar económico sin duda tiene un impacto en lo social y también tiene pues un impacto en lo político, siempre lo hemos dicho, desde nuestro punto de vista de pensamiento liberal, la economía y la política son dos caras de una misma moneda y creo que dentro, sobre todo el sector reformista, el Ejecutivo se han dado cuenta de que no se puede ir para adelante y no se pueden mejorar las condiciones de vida de los venezolanos si no se toma en consideración la actividad económica privada. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, ustedes siempre por la oportunidad, a la orden siempre. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Hemos tenido vía telefónica a Eloína Pérez, abogado, asesor jurídico de Fede Cámaras, y a Daniel Betancourt, abogado también, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:39. Identificamos.